de toda la cantidad de 4.000 negativos que yo tengo, 5.000 negativos preseleccionados y digamos de la historia de 80 al 2000, se hizo una clasificación que tenía que ver con una intencionalidad. Y la intencionalidad es lo que tiene que ver con mostrar lo que otra gente no ha mostrado o mostrar lo que otra gente no conoce, que no sabe, y que esto permita un tema de debate, de discusión, por ejemplo, el mes de diciembre se va durante 2 semanas a la UPLA, a la Universidad de Playa Ancha, donde justo aquí coincidió con el mes de la memoria, en el parque. La UPLA va a ser la semana de la memoria, entonces hay una cantidad enorme de reconocimiento y actividades recordatorias o conmemorativas respecto de fusilados y gente detenida, gente del exilio, etc. Eso es bastante crudo, doloroso respecto de cómo se clasificó el tema, porque en realidad durante aquel periodo hay muchas situaciones como, no sé, fusilamientos en masa en Santiago, en donde recibieron un nombre absolutamente distinto, es decir, que era difícil entender que se trataba, porque la prensa los trató de esa manera, en donde tú no lograbas distinguir que esto fue una detención y un fusilamiento, efectivamente, una ejecución en el fondo. Entonces, por lo tanto, había que tratar los temas que fueran más emblemáticos, como tú mencionas, y que corresponden a hechos como, por ejemplo, la muerte de Rodrigo Rojas de Negri, que pasa y ocurre, digamos, con Carmen Gloria Quintana, que los dos muchachos muy jóvenes, que digamos, para nosotros fue muy impactante, nosotros digo como miembro de la AFI, de la Agrupación de Fotógrafos Independientes, que se genera o se gesta producto de que mucha gente trabajaba en forma independiente, sin credenciales, sin acreditación, lo cual era un tremendo riesgo en la calle porque a cada minuto te pedían credenciales y muchas veces teniendo credenciales tú no podías acceder a lugares o espacios para hacer fotos, igualmente eras golpeado o detenido. Pero se creó esta agrupación justamente buscando la forma de hacer un tipo de fotografía comprometida. O sea, derechamente nosotros fotografiamos políticamente. Entonces, el caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, que lamentablemente fallece, es un tema que nos impacta porque él era un retornado, un muchacho muy joven, que había aprendido con un chileno que estuvo en el exilio con Marcelo Montesino de Estados Unidos como traductor y también fotógrafo. Aprende el tema del hacer fotografía. Entonces él se inscribe, se compra una cámara, se viene a Chile y se inscribe en la AFI. Pasa el tema, digamos, el sorteo de cómo ingresar a la agrupación. Ingresa y por lo tanto era uno de los socios de la AFI y que en un momento determinado se entera de una marcha en General Velázquez, 8 de la mañana, entonces de un día de paro nacional, y él va junto a otra gente y otros pobladores y gente que estaba en la manifestación, y llega una patrulla de carabineros al mando de Fernández Ditus, un capitán de ejército, y comienzan a detener a algunas personas, y dentro de eso tenían dos estudiantes, en el fondo, a Rodrigo Rojas, el retornado, y Carmen Gloria Quintana, que en ese momento era estudiante universitario. Y en plena calle, según los relatos de la gente, incluso los propios gente del ejército que posteriormente da cuenta de este hecho y lo hace, digamos, público, el oficial manda a buscar un tanque con benzina y los rocía a los dos y los empieza a amenazar. Hasta que en un momento determinado les prende fuego a ambos. Y producto de las quemaduras, ¿no es cierto?, los tipos caen, se desmayan en el suelo, en el mismo lugar. Y la gente de la patrulla los echa arriba de un jeep y los van a botar a un sitio abandonado en las afueras del lado sur de Santiago, sur poniente, en un campo, en una zona de campo agrícola. O sea, en fondo es que casi muertos los tipos se quedan ahí. Carmen Gloria Quintana logra incorporarse, alguien escucha los quejidos de lo que pasa con ella y un campesino se acerca, presta ayuda, llega una ambulancia y los llevan al hospital del trabajador
y ahí se produce ya posteriormente el deceso de Rodrigo Rojas, y Carmen Gloria Quintana se queda con las quemaduras que permiten, no sé, Francia, Alemania, 12, 15 operaciones para lograr restaurar parte de su cuerpo absolutamente quemado. Entonces aquí está una de esas fotografías, una de las primeras fotografías que se logra acceder al Hospital del Trabajador. Por lo tanto, es evidentemente que una historia como muy emblemática, muy potente, tal cual la muerte el allanamiento de su casa, lo detienen, lo llevan en forma clandestina por un grupo de civiles y lo ejecutan también en la zona sur poniente de Santiago. Me refiero al periodista, editor internacional de la revista Análisis, José Pepe Carrasco. Uno tiene como consigna o como deber o como responsabilidad social colectiva, porque tú no trabajas para sí. Todos los que trabajamos durante aquel periodo, que para mucha gente fue un tema muy duro, difícil, trabajamos para el público. O sea, nosotros somos testigos en primera línea de lo que ocurre frente a un hecho determinado, pero la finalidad del trabajo nuestro es mostrar el máximo de posibilidades como recurso, digamos, comunicacional. Entonces, en aquel periodo teníamos tres situaciones. La primera era que en el medio en el cual estábamos trabajando, no podíamos mostrar las fotografías porque el día viernes, la revista Hoy, por ejemplo, donde yo estaba en el inicio del periodo 83, pasó una camioneta blanca doble cabina de DINACO, Dirección Nacional de Comunicación Social, que funcionaba en Diego Portales, que extrañamente la historia se repite cuando tú ves al cura Aldunate. Él es un sacerdote obrero que trabajó como un obrero más en la construcción del edificio La Unta, construido en el periodo de Allende. Y que en el mismo lugar, años después, llega el dictador y se instala en ese lugar, y el Departamento Nacional de Comunicación Social es el que controlaba el contenido de las revistas de oposición, llámese APSI, Análisis, Hoy, Cauce, Fortín Mapocho posteriormente, La Época posteriormente. Entonces, esa revista con mi fotografía se iba el viernes a DINACO. Toda la gente de la revista tenía que quedarse como en guardia dentro de la revista físicamente, porque no sabíamos cuando volviera la revista a las 9, 10, 11, 12 de la noche que lo hicieron, a entregar la revista corregida, entre comillas, ver qué habían cambiado. Entonces, la mayor parte de los cambios tenían relación con un bando que ellos mismos, que la Junta sacó, que Pinochet sacó, y que decía relación con el uso de la imagen, que no podías publicar nada que estuviera relacionado con manifestaciones de tipo político, social en el país. Por lo tanto, esa fotografía era sacada de la revista, de la página 3, la 5, la 7, la 12, y le ponían un timbre que decía foto censurada. Por lo tanto, esa foto que tú tenías de la gran marcha de un paro nacional, nunca llegaste a mostrarla. Entonces, nos reuníamos con el resto de la gente, proclive, digamos, a querer mostrar lo que nosotros estábamos haciendo, y hacíamos pequeños montajes de exposición con plata de nuestro bolsillo, una foto 1318, 30x40, algún colega la copiaba por ahí en algún laboratorio a escondida, y de repente teníamos una coordinación con el colegio médico. En aquel momento, porque los colegios en algún momento determinado, los colegios AG los eliminan todos. Entonces el colegio médico dice, ya, ok, pueden hacer la muestra el día sábado de 10 a 2 de la tarde, que era un tiempo prudente para que nadie se enterara de la muestra y fuera, digamos, allanado el lugar y rompieran, destrozaran todo. Entonces mostramos durante hora determinada, entonces corríamos la voz y seguía el colegio periodista, colegio de profesores, colegio médico, colegio de arquitectos, o escuelas de arquitectura de la Chile, escuela de ingeniería de la Chile, que era muy bullada, muy activa políticamente, con la gente de la Católica, de la Casa Central, pero siempre por horas. Entonces, logramos romper el cerco de la invisibilidad de nuestro trabajo a través de estas pequeñas muestras relámpagos, que incluso
se llegaron a hacer exposiciones itinerantes, móviles en pleno Paseo Ahumada. 12 del día, un fotógrafo tomaba su foto, se la colgaba acá en el pecho, otra en la espalda, y caminábamos 4 cuadras. En la 4ª cuadra empezaron a aparecer los pacos, entonces había que meterse en la galería, guardar todo e irse. Entonces juntamos 10 fotógrafos, 20 fotógrafos, cada uno con 2 fotografías, por lo tanto mostrábamos 80 fotos. Nos paseamos ahí, terminaba el recorrido, se guardaban y se escondían. Entonces era como la segunda etapa. La tercera etapa, que en mi caso me tocó ser corresponsal del diario El País de España y una agencia Seirique en Francia, era que nosotros podíamos mandar lo que no mostrábamos aquí, lo que no mostrábamos en la segunda instancia, al extranjero. Entonces, ahí nosotros descubrimos que el poder de nuestra fotografía rebotaba en Chile. Entonces, por lo tanto, muchas de las fotografías que no podíamos mostrar acá o lo podíamos mostrar de manera limitada o a escondida, de manera casi clandestina, pero para hacer una muestra había que reunirse no los 40 fotógrafos que queríamos hacer la muestra, los que participábamos, sino a 5, para no hacer grupo, para no despertar sospechas de uno en un café, el otro en una casa, el otro en Bellavista, los otros caminando por arriba de un puente, pionono. Nos paseamos ahí y coordinábamos, ya, nos juntamos mañana, aquí está mi negativo, aquí está el otro. Entonces fue una historia ahí de cruzarse información y tener un tema de actitud solidaria, única. La Carmen Gloria Quintana, por ejemplo, por nombrarte nuevamente uno de los casos potentes, fuertes, dolorosos, yo esas fotos primera vez que las pongo. O sea, yo por esto de lo que se enseña en periodismo, que la sociedad te puede censurar, el medio te puede censurar, pero tú también te puedes censurar. La peor censura es la de uno. Pero yo esta foto nunca la quise mostrar porque siempre la consideré como una foto muy dramática. Es como si yo tuviera la foto de Sebastián Acevedo inmolándose en la Catedral de Concepción. Yo no hubiera mostrado esa foto por mí, por una historia personal. Y creo que una de las pocas fotografías que uno dice, en realidad, esta yo no me atrevo a mostrar todavía, como que no está la madurez aún de decir de esto hay que mostrar. Parte de mi trabajo estuvo durante el tiempo en la vicaría. Todo eso pasó al archivo de la memoria, el Museo de la Memoria. Pero por lo tanto, cuando tú ves un trabajo de derechos humanos y dice archivo vicaría, ese archivo es del trabajo que uno hizo allí y que lo legamos para que fuese público, sin nombre. Entonces, ninguno de los que trabajamos en la vicaría tiene un nombre que diga, sino que dice solo archivo vicaría, porque en realidad de alguna manera el Comité Pro Paz y posteriormente la Vicaría, creada por el cardenal Silva Enrique, llegó a atender, según las fichas que existen al día de hace un par de años atrás, más de 45.000 casos. Entonces, muchos de esos casos están registrados fotográficamente. Por esta casualidad del destino, en algún momento determinado de trabajo en Revista Hoy se me invita a trabajar en la vicaría, en el boletín de la vicaría. Me voy a trabajar y el Lucho sale de la vicaría a otro espacio, a la época se fue a trabajar. Después se me invita a trabajar como editor del diario Fortín Mapocho. Me fui a trabajar en Fortín Mapocho y después me salgo del diario y al poco tiempo. No, cuando porque me invitan a trabajar después en La Moneda, cuando asume Elwin, a trabajar en el Departamento de Comunicaciones, en la Moneda Secretaría de Comunicación y Cultura, a hacerme cargo del departamento. Entonces me preguntan, pucha, ¿quién dejamos en el cargo? Entonces, dentro de las miradas que uno tenía más cercana, porque el dejar a alguien en un cargo no es un tema fácil, es un tema de responsabilidad compartida y no siempre resulta. Pero con Lucho yo tenía una confianza del profesionalismo, de la seriedad, de la responsabilidad, del compromiso que había que tener para trabajar ahí, porque no era el sueldo ostentoso de otros medios. Por lo tanto, Lucho se quedó en el cargo, por lo tanto recorrimos en el fondo Vicaría y Fortín Mapocho, ocupando de alguna manera los mismos cargos, sin, digamos, ninguna propuesta inicial, ninguna concomitancia, sino que
surgió. Entonces cada vez que nos encontramos de alguna manera, los recuerdos están a través de, o sea, porque trabajar en la vicaría, haciendo fotografías, muchas de esas imágenes, te insisto, quedaron todas para el Archivo Nacional en la memoria del país. En la población de La Victoria. Entonces, en la población de La Victoria, cuando había alguna manifestación, cortaban todo el acceso de ingreso y egreso a la población. Helicópteros arriba que sobrevolaban con megáfonos en la noche con focos para hacerte detener, digamos, el movimiento cuando tú andabas con cámara fotográfica. Entonces ahí los tipos disparaban a la población, al interior de la población, y nosotros estábamos al interior de... Y nos escondíamos atrás de los postes de la luz. Y las balas pasaban. Entonces, tú nunca viviste como plenamente el peligro, porque lo que tú estabas buscando es cómo hacer la fotografía de los pobladores escapando, o el poblador que caía. Hay un niño que está en un predicón, que está en una foto de la población de La Victoria dentro de aquellos allanamientos masivos. Pero no lo percibiste. Fue un tema que después de años, cuando yo escucho a Diego Seglietti, querido amigo, el tipo dice, en realidad tu padre luchó contra las balas de la dictadura. Entonces para mí sonó como el relato de una acción de otro personaje. Pero ahí yo, después de mucho tiempo, tomaste conciencia que estabas detrás de un poste donde te podía llegar una bala, producto que tú querías hacer una foto de la situación que estabas viviendo. Entonces, sí vivimos en La Hormida, qué sé yo, donde llegaba parte del ejército y los tipos muy jóvenes, que era un riesgo, porque el tipo que es joven, con un fusil, es inmaduro. O sea, el tipo, yo me asomo detrás de un árbol a hacer la fotografía y el tipo ve a alguien que está apuntando con algo, poniéndose en el caso que uno siempre hace fotográficamente, el que pasa con el que te ve. Porque yo levanto uno y tú estás a 60 metros y estás con un fusil y el tipo está nervioso y todo, no tiene experiencia de nada, que te puede disparar. Y efectivamente, más de alguna vez oportunidad, llegó un balazo a metros de la cabeza de uno. Entonces, claro, vivimos situaciones que ahí tú arrancabas, te das vueltas, saltabas un cerco, caías en una casa, te escondías y todo eso, pero aparte un tema cinematográfico, que de repente tú nunca lo valoraste, nunca dijiste, mañana no voy a esta historia. Teníamos un perfil, y el perfil era comprometido con la fotografía, comprometido con el rol comunicacional que este tiene, comprometido con la sociedad, comprometido con, de alguna manera, la política, porque yo en algún momento determinado me dijeron, pero ¿y tú dónde militas? Yo dije, yo no milito en ningún lado, yo nunca, después del golpe, yo dejé de militar, porque la militancia que adquirí era lo social, era el todo. Entonces trabajé con gente disímil, absolutamente distinto en, qué sé yo, Revista Hoy. De repente todo el mundo dice, oye, pero era democracia cristiana y todo. Pero ahí llegaron hasta dirigentes de partidos que no tenían que ver con la democracia cristiana. Filippi cumplió con una gran función de acoger a gente que venía del exilio, gente que sabía que eran voceros del PC, gente que sabía que era militante del PC, que trabajaban para Prensa Latina en Cuba, pero sin embargo los acogió. Por lo tanto, trabajé con mucha gente durante aquel periodo, pero que teníamos ese perfil del compromiso político, del compromiso social, del compromiso con el trabajo y la responsabilidad de hacer fotografía. Tú puedes entender que hay fotografías que son aquellas simples, superficiales, y aquellas profundas. Y la fotografía profunda se logra manteniendo un perfil, un criterio, una búsqueda, una responsabilidad personal, pero también para eso tienes que prepararte. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que comunicarte, tienes que tener un entorno. No puedes hacer una cruzada fotográfica solo. Nosotros logramos hacer una cruzada fotográfica con la AFI. Y con alguna gente de los medios, y el que era de la revista Hoy le decía al de la revista Análisis, al del Cauce, éramos como una especie de
estas familias con las cuales los viejos comunistas hablan. Yo tenía 3 familias que hablan estos viejos. Mi familia sanguínea, la familia del barrio que, oye, mi hijo está de cumpleaños mañana con tu hijo de la otra media, por lo tanto hacíamos todo un colectivo, se hacía un cumpleaños para todos en la calle de su pasaje, y ponían guirnaldas y ponían luces y todos celebraban de la segunda familia. Y la tercera era la política. Y esas 3 familias se han perdido porque la comunicación intrafamiliar en la actualidad entre un hijo de 14 años con el padre que tiene 35 prácticamente no existe, no hay un vínculo, una relación, una cercanía, una proximidad, un compartir, este compartir físico, de que tú digas, mira, yo no voy al mall el fin de semana, yo voy a ir a ver una exposición fotográfica, yo voy a ir como anoche un matrimonio que decía, yo tengo que traer un par de sobrinos que tienen 14 años y mis hijos para que vean esta historia que yo no conocí, él lo dijo, y que menos mis hijos saben de lo que ocurrió. Lo que uno pretende hacer con esta muestra, de que la fotografía sea un testimonio, sea un rescate de una parte de una realidad que nosotros vivimos, que plasmamos, que guardamos y que expusimos y que hay que seguir exponiendo. Yo la semana pasada estuve en un lanzamiento en la Feria del Libro y las conclusiones que llegaban los panelistas era que la memoria en Chile hay que seguirla recuperando. No es un tema que esté resuelto, no es un tema que todo el mundo ya conozca o que todos haya dicho o que todos haya visto, como el caso de la fotografía. No, hay gente que le llama la atención, incluso hay gente que estuvo detenida, hay gente que estuvo con situaciones de apremio físico, de libertades, que estuvo ayer acá y que dijo, en realidad esto me lleva a pensar que yo viví un fragmento de una realidad individual, pero que el colectivo no está.